Hola, ¿qué tal nuevamente? Bienvenido a este programa Curándote. Yo soy el doctor Luis Fernando Lira. Vamos a hablar sobre biomagnetismo bajo la perspectiva que maneja el doctor Isaac Goiz Durán. Esta opción terapéutica lo que propone es utilizar dos imanes, uno con carga positiva, otro con carga negativa, que trabajados bajo cierta posición en el cuerpo, mediante un estudio específico que el doctor nos describirá más adelante, vemos cómo se interponen estas cargas positiva y negativa, llegando a un punto en el cual se neutralizan, y eso es suficiente para modificar las condiciones del pH del área donde se está trabajando, y con esto los gérmenes, los virus, las bacterias, los parásitos, los hongos van a estar en condiciones inapropiadas y finalmente van a fallecer y no van a permitir continuar con nuestro estado, nuestra calidad de vida. Quédate con nosotros en este programa Curándote. Bienvenidos. Acompáñanos. Estamos con el doctor Isaac Goiz Durán en la Ciudad de México hablando sobre el biomagnetismo. Y queremos preguntarle al doctor cuál es el fundamento en el cual se efectúa en esos tratamientos este diagnóstico, esta terapia. El biomagnetismo se inició en 1988, un 10 de octubre, y por la presencia de un paciente con una enfermedad supuestamente incurable, el VIH. Y este paciente estaba tratado por una institución de alto nivel, obviamente, y le habían dado el diagnóstico, estaba sometido a antirretrovirales, como se acostumbra, y resulta que pues yo no tenía nada que ofrecerle, pero había escuchado y asistido a la teoría del doctor Richard Beren-Meyer de Estados Unidos. Él propuso que se podía detectar el pH de los órganos internos por medio de campos magnéticos de mediana intensidad, y yo con ese principio empecé a ver pacientes. Pero lo que yo descubrí es una dualidad. Siempre hay dos fenómenos, uno alcalino, uno ácido, que corresponden al polo norte y al polo sur de los campos magnéticos. Y gracias a eso descubrimos el par biomagnético. Y al impactar ese par por primera vez, el paciente curó espontáneamente, mejoró notablemente, empezó a subir de peso, se le quitó la diarrea, se le quitó la micosis, y ese paciente fue el primero que yo atendí con este sistema. Bienvenido nuevamente, estamos en el programa Curándote. Yo soy el doctor Luis Fernando Lira. Estamos con el doctor Isaac Goiz Durán en la Ciudad de México hablando sobre biomagnetismo. Doctor, ¿cómo se hace el diagnóstico y un tratamiento de un paciente con esa técnica? Mira, el diagnóstico se hace por medio del acortamiento del hemicuerpo derecho, que eso es lo que descubrió el doctor Richard Beren-Meyer. Cuando hay una distorsión de pH y ponemos un campo magnético de más de 1000 Gauss, se acorta el hemicuerpo derecho o se elonga. Eso nos da la polaridad y el sitio del fenómeno. Y sabiendo el sitio del fenómeno, podemos saber qué microorganismo lo está provocando. Entonces se tira al paciente en una camilla cómoda y ahí se le empieza a pasar un imán por los puntos adecuados, y cuando se encoge la pierna o se estira, ya sabemos qué patología tiene. Lo grandioso de este sistema es que al mismo tiempo que hacemos el diagnóstico, hacemos el tratamiento. Y entonces ahorramos tiempos, costos y internamientos, cirugías, en fin, tratamos de evitar todo lo que pueda agredir económica o físicamente al paciente. Y ahorita vamos a ver un ejemplo, precisamente quédese con nosotros, vamos a ver un ejemplo de cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento simultáneamente. Estamos en el programa Curándote con el doctor Isaac Goiz Durán, hablando de biomagnetismo. Hola, vamos a ver el día de hoy los imanes que utilizamos en la técnica del par biomagnético, que es la terapia utilizada por el doctor Isaac Goiz Durán. Los imanes que utilizamos son imanes de cerámica que tienen a la vez de un lado la carga negativa y del lado contrario la carga positiva. Estos imanes grandes los forramos para marcar cuál es la carga positiva negativa, y de un lado tienen un inductor, que es la parte que se coloca hacia el cuerpo. Hay imanes en distintas presentaciones. Hay imanes curvos, hay imanes rectangulares que se forran en distintos materiales, en este caso están forrados de cuero, igual marcando la carga negativa y la carga positiva del lado contrario. Hay imanes más pequeños, lo que tenemos que cuidar es que sean mayores a los 1000 Gauss. Y estos imanes sirven para lugares más pequeños y específicos del cuerpo. Muy bien, vamos a revisar a Manuel con la terapia del par biomagnético.
Lo primero que se hace es que el paciente se acueste en posición horizontal, tomamos las extremidades y revisamos que vengan del mismo largo. En este caso, nuestro paciente trae la extremidad izquierda alongada y la extremidad derecha la trae más corta. Aquí lo que vamos a hacer es corregir este punto, que a este punto le llamamos el nombre de nuestro maestro, que es el punto Gois. Ponemos el parietal derecho con un imán con carga negativa y ponemos en el riñón del lado contrario un imán de la parte del inductor hacia el riñón del lado izquierdo. Al momento que se ponen, se vuelve a revisar y los talones se emparejaron completamente. Ahora podemos comenzar nuestro rastreo. Tomamos los talones y yo rectifico que hay la conexión. Yo le pido a mi paciente que me marque un sí. Se está cortando la extremidad y le pido que me marque un no y se empareja. Aquí hay la conexión y estamos listos para empezar. Yo soy el doctor Luis Fernando Lira, estamos con el doctor Isaac Gois Durán en la Ciudad de México hablando sobre biomagnetismo. Doctor, ¿nos podría explicar un poquito más sobre los principios, cómo se fundamenta este tratamiento, esta investigación que hay? ¿Cuál es realmente una forma de demostrar que esto está funcionando? Bueno, tú eres médico. Mira, nuestro organismo, como todos sabemos, tiene el 80% de agua y a veces más. En los niños llega a tener 85 o más por ciento de agua. Y esa agua y todo nuestro organismo tiene que estar en un pH prácticamente neutro. Entonces, las distorsiones que sufren son mínimas cuando se lleva a cabo un metabolismo normal o natural, pero cuando se enferma el paciente se distorsiona. Y la base de este sistema son 6 elementos. El magnetismo. Hay 4 fuerzas de la naturaleza: la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza de gravedad y la fuerza magnética. La fuerza de gravedad no es tan importante porque hay gente que gravita en el espacio y sigue su vida normal. El producto, cuando está dentro de la madre, flota y no tiene gravedad y se desarrolla perfectamente bien. Lo que no puede faltar es la fuerza fuerte, la fuerza débil y la fuerza magnética. La fuerza magnética para mí es la más importante y la que ha desarrollado todas las estructuras biológicas que conocemos, porque el electrón es una partícula elemental que cuando la naturaleza lo soltó se creó la materia inorgánica, pero el protón ya empezó a crear otras estructuras, principalmente el agua, y cuando el agua soltó el ion de hidrógeno, entonces empezaron a formar las estructuras ya biológicas, las más elementales, que son las bacterias, y luego ya las células, primero las de tipo vegetal y luego las de tipo animal, y a través de la evolución finalmente se creó el hombre. Y para mí el magnetismo es la fuerza más importante de la naturaleza. Por eso lo usamos y por eso corrige los defectos de la distorsión de pH. El segundo punto es el pH. El pH es la proporción de hidrogeniones que guardan las sustancias orgánicas. Y entre más hidrogeniones tenga una sustancia, es más ácida. Y cuando fallan esos hidrogeniones y se sustituyen por oxidrilos, es alcalina. Y nuestro organismo tiene que estar prácticamente en un pH neutro. Entonces, si logramos ese pH neutro, conseguimos lo que consideramos la salud. A eso yo le llamo nivel energético normal. El otro concepto que soporta este sistema es la resonancia electromagnética o biomagnética. Todos estamos en resonancia y este aparato que estamos usando está en resonancia y al rato que lo proyecten va a estar en resonancia con los aparatos de la televisión hogareña o local o como se, pero a distancia, pero por resonancia. Pues resulta que las bacterias y los virus también tienen resonancias. Y gracias a eso, al conjugar esas dos fuerzas
que están en la naturaleza cuando se mete un microorganismo, pues logramos que esa resonancia permita que una carga se induzca con otra. No es un fenómeno que podamos inducir con un imanzote en la cabeza y otro imanzote en los pies, no, tienen resonancia, igual que los celulares, porque si se pudiera escuchar todos los celulares y todas las conversaciones al mismo tiempo sería un caos. Entonces tiene que haber una resonancia que identifique un celular con otro. Igual, cada virus, cada bacteria tiene una resonancia, y eso es lo que yo descubrí. Y eso gracias a la ley de cargas, la ley universal que todos conocemos, físicos, químicos, biólogos, médicos, que cargas del mismo signo se rechazan y cargas del signo contrario se atraen. Entonces nosotros colocamos imanes con el afán de que se rechacen las cargas y internamente en el organismo se confundan, y obviamente eso va a lograr una neutralidad y eso va a permitir llegar al nivel energético normal donde se condiciona la salud. El otro concepto es el de la entropía, o sea, el estudio del caos. A veces las cosas en forma estática no nos dan la información que quisiéramos. En cambio, cuando las estudiamos en forma dinámica y sobre todo en un caos, pues nos da mejor información. Y el organismo tiene un caos cuando se meten virus o bacterias. Y ese caos lo manejamos los alópatas dando antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, todos los productos que tenemos a la mano. Pero en este caso, con la inducción que hacemos, desaparece el caos y se logra la armonía, que es la salud. Y finalmente, la simbiosis. Algunas personas, sobre todo del mundo médico, no coinciden con este tema, pero un microorganismo le abre la puerta a otro microorganismo. Por eso cuando nos enfermamos de algo, fácilmente nos vamos enfermando de otras cosas. Y gracias al par biomagnético, como cada patógeno tiene resonancia específica, podemos identificar cada elemento, irlo confundiendo, lo que yo llamo impactando y liberando al organismo de estas distorsiones energéticas por los microorganismos. Doctor Isaac Gois Durán, desde la Ciudad de México. Estamos hablando sobre el biomagnetismo y como último punto quisiéramos que nos explicara, nos diera algunos puntos de quién lo está validando, quién está respaldando toda esta información que está usted descubriendo y sus alumnos y toda la gente que ha trabajado con esto. ¿Qué nos puede decir? Mira, de 1988 que se descubrió este fenómeno a 1996, yo estuve madurando el sistema y en 96 por primera vez di un seminario en Italia, increíblemente, no acá en México, pero eso ya me abrió la imaginación para empezar a dictar seminarios en México. Y fue hasta el año 2002 cuando la Universidad Nacional de Loja en Ecuador me da el aval universitario y me nombra maestro adjunto y ahí firmamos un convenio por 5 años para enseñarles esta técnica y me da el aval para editar el libro El SIDA es curable y el fenómeno tumoral. Y obviamente eso abrió las puertas para que se fuera difundiendo esto. En el año 2004, la Universidad Autónoma Chapingo de aquí de México ya también me validó y me dio un diplomado para los alumnos que completen 2 niveles de enseñanza, uno básico, como lo acabamos de ver, y otro ya más elaborado, que es la bioenergética médica. Y actualmente también la Universidad de los Tuxtlas, que es una universidad muy pobre, pero como quiera es universidad, también ya me dio la oportunidad de dar un curso en sus instalaciones y validarlo ella como universidad. Entonces se están abriendo los caminos y personas como tú y personas como Discovery Salud que nos están proyectando allá en España y en Europa, pues son los que nos están dando la confianza para seguir trabajando.